Muy buenas a todos, yo soy Jordi y hemos venido aquí, John, Rizzi y yo, para hacer un vlog en un concesionario de BMW y Mini. Hace unos 10 años que fue abandonado y bueno, todo destrozado, cristales rotos, todos los cristales, todos, no hay ninguno que se salve de estar completamente destrozado, suelo reventado. También os voy a dejar un clip porque hemos visto 4 perros que parecían salvajes porque no había el amo. Y aquí les dejan comida, alguien viene a dejarles comida. Vamos a hacer un tour por aquí y evidentemente vamos a sacar unas buenas fotografías. Aquí tenemos John, está ahí mirando sus fotos porque ha hecho alguna. He traído la Nikon D7100 con un objetivo Nikon antiguo, por lo tanto nada de automático, todo manual. Tengo el Nikon 70-210mm f4. Si queréis saber más de fotografía solo tenéis que decírmelo y os voy a explicar más cosas. Pues hoy vamos a ver todo esto, vamos a hacer fotografías y hacer un poco de vlog y exploración. Y os digo yo que hay un poco de peligro porque hemos visto algunas cosas que, madre mía, si te descuidas. Así que bueno, dentro vídeo. Sí, ostras. Oh. Ostras, subiremos aquí también para hacer un poco de exploración. Después también tenemos esta planta, la cual está cubierta de agua. No vamos a acceder ahí ni de coña. A ver, ¿qué hay por aquí? Una caja fuerte. Pasillo, ¡hola! Pasillo sideral, ¿eh? Ya ves. Pasillo sideral. Bueno, pues pasamos por aquí. Al borde de la muerte. Eran diferentes habitaciones, diferentes espacios, diferentes oficinas. ¿Qué ha sido eso? Ha sido una piedra. Like por la piedra. Aquí vemos que hay pues exterior, vemos un patio, oímos muchísimo los cristales rompiéndose. Wow. Aquí hay un váter muy grande. ¿Qué hay? Ver. ¡Ero! 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 ¡All right! ¡Mamá! La voz, muchacho.
Se está calentito aquí dentro. Un poco mejor que afuera, la verdad. Chavales. Joder, desenfocado no, tío. Y se me ha muerto el estabilizador. Pues va bien, está muerto y mira. Os voy a enseñar un truco para enfocar. El primer paso es hacer máximo zoom a tu cámara para que se vea en máximo detalle tu sujeto. Entonces yo lo que voy a hacer es hacer un zoom hasta que se pueda. Y aquí voy a enfocar. Cuando tenga el sujeto enfocado, voy a quitar otra vez el zoom. Y así vamos a tener el sujeto enfocado. Cuando sacamos zoom, el enfoque será más plano, será más profundo, tendrá más profundidad de campo y no tendremos tanto bokeh. Por lo tanto, ¿es importante hacer precisión durante el enfoque cuando se hace zoom? Sí, pero si te vas de un poquito, si giras un poco menos o un poco más, no pasa nada. Qué mal rollo, qué mal rollo. Veo que al final me he quedado sin batería en el estabilizador y por lo tanto voy a grabar en él para que el móvil esté sujeto, pero sin utilizarlo. Entonces, bueno, pues se verá un poco peor el vídeo en algunos shots, pero no os preocupéis. Creo que me he clavado algo. Estoy bien. Aquí vemos este pedazo de cristalera. Vamos a ir directos hacia allí. Vale, este es un piso en el cual arriba hay una sala prácticamente igual. Aquí hay mucho eco, bastante eco. Y aquí vemos esta cristalera. Bueno, no voy a pasar por aquí porque esto es una guillotina en potencia. Así que voy a pasar por el lugar fácil. Oh, qué bien. Qué gusto no oír más el eco. ¿John? ¿Dónde estás? Uy. Se oye muy poco, John. A ver. Wow. Y este pequeño de los sistemas está el riesgo, ¿no? Fíjate lo que hay en la pared. ¡Ostras! El juego empieza aquí. ¡Qué bueno, tú! Habría que venir un día con focos y tenemos que hacerlo, Aquí había un ascensor. Aquí hay John. Buenas, gente. Si queréis saber un poco de focos de imagen para hacer vídeos o fotografía, os recomiendo la marca Aputure. Para elegir unos buenos focos tienen que tener el nivel de CRI, o sea, si veis estas teclas CRI, tiene que ser más alto del 95%. El nivel de CRI es la nitidez del blanco y el blanco más puro que puede reproducir un foco, y por lo tanto tiene que ser muy alto. Si te grabas en un lugar donde hay fluorescentes, te vas a ver más verde de lo normal. Tendrás un tono de piel verde porque es la luz que dan los fluorescentes, porque no tienen un nivel de CRI alto. Tienen que ser focos, evidentemente, especializados y adaptados para la fotografía o la videografía. El hype era exponencial, la verdad. Ya. Esto es por fuera, como hemos dicho antes, que antes estábamos aquí dentro, donde voy a entrar ahora. Y esto es como una guillotina. Buah, mirad eso. Bueno, señores, nos vamos. Nos vamos. Pues eso ha sido todo. Tenemos ahí John, no sé, en plano no se ve, pero ha estado media hora intentando despedirse y no le sale. Es muy divertido observarle ahí. Es muy divertido. Bueno, pues esto ha sido, como os he dicho, todo. Nos lo hemos pasado muy bien. Ostras, me he muerto muy fuerte.
Esto nos lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado, hemos tenido mucho cuidado porque aquí hay agua estancada que lleva millones de bacterias, o sea, mejor ni estar en contacto con ella. Tenemos muchos cristales rotos y por lo tanto tenéis que ir bien calzados si se os ocurre venir aquí. No tenéis que venir locos porque aquí hay un montón de caídas mortales, o sea que vigilad. La estructura también no es muy estable porque esto, como os he dicho antes en el principio del vídeo, lleva 10 años abandonado y por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado cuando entremos aquí. Os vamos a dejar fotos que hemos hecho aquí porque es un lugar perfecto para hacer fotos. Están los links en nuestros Instagrams de John Rizzi y yo, y esto, espero que hayáis disfrutado del vídeo. Si le dais mucho apoyo y like, entenderemos que nos animáis a hacer mucho más y crear mucho más contenido, y creemos que podemos hacerlo, pero necesitamos vuestra ayuda porque es algo mutuo que nosotros os damos y que vosotros nos dais. Por lo tanto es algo recíproco. Pues nos despedimos porque este vlog ha sido muy intenso, ha sido divertido, pero a la vez tenemos que tener cuidado, así que a tope y nos vemos a la próxima, chavales. Adiós.